no me había enterado de que tenéis la sala 2. Para mí, banca estaba en la sala 3 y automáticamente a Eduardo Cano he cogido y le he subido todo en la sala 3, con lo cual os pido perdón, ¿vale? Espero no haber hecho, yo qué sé, porque estaba ya preocupada, menos mal que llamó Alberto, me parecía muy raro que vosotros no estuvierais, pero bueno. Así que sepáis que la culpa de la movida de la sala 2 y 3, eh, ¿nos deberás un café? Perfecto, no hay ningún problema. Ay, ojalá, no os preocupéis. Ojalá, un café, una caña, una Coca-Cola, ¿vale? Muchísimas gracias, ¿vale? Pero que sepáis que la culpa de esto ha sido mía porque yo a piñón con la sala 3 con banca, y resulta que lo teníais con la sala 2 y yo no me la apunté así, ¿vale? Entonces, bueno, os debo un café, una caña o una Coca-Cola, ¿vale? Ojalá nos podamos juntar antes de... Bueno, sí, vosotros acabáis más tarde, entonces seguro que nos vamos a ver, ¿vale? Bueno, os voy a dar paso a Eduardo Cano, ¿vale? Que trabaja en CaixaBank y es gestor de carteras. Entonces os va a dar dos módulos, entonces vais a estar con él una primera para dar, a ver que me lo aprendo bien, productos crédito de financiación y luego análisis y gestión de riesgo, ¿vale? Entonces os dejo ya sin más con él para que podáis estar, ¿sí? Bueno, chicos, gracias, y perdonar, luego os veo otra vez. Buenos días a todos. Supongo que voy a intentar ponerme los cascos para hablar y escucharme mejor. Si hubiese algún problema con la conexión, me decís. ¿Ahora se escucha? Viendo el chat. ¿Ahora? Sí, vale, fenomenal. Bueno, pues tendré que ir hablando sin los cascos y sin problemas. Muy bien. Pues lo primero, presentarme y hablar un poquito de qué es lo que vamos a trabajar y la dinámica de trabajo. Aunque vosotros ya lleváis tiempo en el módulo, casi os doy la bienvenida a mi casa porque yo también me encuentro confinado y aunque la banca ha sido decretada como un servicio esencial, estamos haciendo turnos con teletrabajo y bueno, a partir de la semana que viene comienza a adaptarse a lo que llaman la nueva realidad y bueno, en eso nos iremos incorporando, ¿vale? Yo trabajo en Cuchabank desde hace 20 años. Anteriormente estuve en Fortis, en el grupo Fortis, que es un grupo holandés, belga-holandés, y bueno, me he dedicado en 20 años, ya realmente he pasado por muchos departamentos, banca privada, financiación particulares, empresas. Actualmente estoy trabajando en la parte de particulares, en gestión de carteras, y me voy a encargar de daros a vosotros todo lo que tiene que ver con dos módulos. Uno, que viene como súper al pelo ahora por la situación en la cual nos encontramos de tensión de liquidez en las empresas y en la sociedad debido a un cierre dramático e involuntario, ¿no? Y luego veremos el análisis de riesgo de operaciones, ¿no? Poneros un poco en el lado de la entidad financiera para conseguir, evaluar operaciones de riesgo y tal. Lo primero que quería ver es un poco cuál va a ser la dinámica de los módulos. En principio me voy a ceñir primero al de financiación y comentar simplemente que la dinámica del módulo de financiación, la forma de trabajo, es, eh, va a depender mucho de vosotros. No sé si realmente querréis trabajar mucho y aprender o trabajar quizá menos y aprender menos. Yo, por mi parte, contéis con todo el compromiso para lograr, para lograr trabajar mucho. Es decir, lo que quiero es que vosotros trabajéis y que me hagáis trabajar a mí. Cuanto más trabajáis vosotros, más trabajo yo, pero al final el feedback que tenemos es de mucha mayor calidad y por lo tanto al final estamos todos más contentos. Vosotros me evaluáis poniéndome muy buena nota y yo tengo la sensación de que habéis aprendido un montón.
¿Y esto cómo se hace? Bueno, habitualmente lo que vamos a hacer va a ser aprovechar, vamos a tener 3 sesiones presenciales como esta. En la primera vamos a hacer una visión general de cuáles van a ser los hitos del curso, una visión panorámica, y en las siguientes deberíamos de aprovechar para trabajar sobre dudas y trabajo en casa. Entre medias, yo os he ido colgando a través de los foros, os iré colgando tanto noticias para comentar como temas relacionados con las noticias para debatir, así como trabajos específicos de búsqueda de productos, búsqueda de financiación, etcétera. Pero, como os digo, es tremendamente importante el que vosotros tengáis el compromiso de trabajar y presentar las cosas a tiempo para que yo os pueda dar un feedback de calidad, ¿vale? Durante las sesiones, como es complicado el daros paso, ya es complicado daros voz y demás, salvo alguna cosa muy concreta, iremos utilizando el chat, ¿vale? El chat que en principio ya he visto que funciona y por lo que para cualquier duda y cosa, a ver, utilizaremos el chat para ir colgando, ¿vale? Vale, ahora sí, funciona, vale. Y entonces, cualquier duda o cuestión que queráis plantearme, yo creo que es más rápido por el chat, ¿vale? Si alguien quiere intervenir o yo le quiero dar paso a alguien, pues activaré desde aquí el micrófono y de esta manera ya se podrá realizar la intervención. Pero en principio con el chat yo trataré de no perderme mucho y de estar atento para que dudas o consultas que tengáis me vayáis diciendo, ¿vale? Entonces, en principio la evaluación del módulo que vamos a comenzar con el de productos de crédito, la evaluación del módulo va a llevar 3 áreas, ¿vale? El primer área tiene que ver con la participación en foros, con la participación en consultas, con el planteamiento de dudas, con la actitud participativa y es un 10% de la nota, que prácticamente, bueno, es casi discrecional en el sentido de que a mejor participación y a más número de participaciones, más nota. Luego, un 30%, me lo apunto aquí, el 30% tendrá que ver con la calidad de los trabajos y ahora hablaremos un poquito de los feedback que yo os tengo que dar porque creo que son realmente importantes en las sesiones a distancia. El 30% tendrá que ver con esos trabajos y luego el 60% tendrá que ver con una prueba que realizaremos a distancia y consistirá en esencia en lo que suponen las clases. En el caso del módulo de productos, pues seguramente sea comentario de algún tipo de noticia y algún tipo concreto de búsqueda de financiación. Plantearemos una situación, pues, ficticia real o real y ficticia, donde lo que vamos a tener va a ser pues una empresa o un particular que busca financiación de algún tipo y, bueno, ¿qué opciones vais a plantear, ¿vale? Buscando entre todo lo que hemos estado viendo y, sobre todo, en todo aquello que podáis encontrar, ¿vale? Porque al final hoy día lo que vamos a tener es un montón de información y sitios donde acudir y la posibilidad de nutrirnos de esa información, ¿vale? Entonces, en el examen será una prueba que consistirá en esencialmente comentario de una noticia o para saber un poco cómo planteamos y luego un caso práctico seguramente. Quizá haya alguna pregunta tipo teórica, pero creo que no, hacerlo a distancia y no presencial, pues quizá pierda un poco el feeling, ¿vale? Por mi parte. ¿Hasta aquí todo claro? Ahora es cuando vosotros escribís en el chat, sí, vale, genial. Vale, ya veo que funciona. Genial. Vale, entonces, bueno, en relación al tema de los feedback, bueno, tal y como veo yo en las sesiones, vamos a tener solamente 3 sesiones que aunque son tremendamente densas,
Y aunque trataré de daros alguna actividad para que podamos ir cogiendo la dinámica de trabajo, pero durante las sesiones a mí me gustaría el que pudiéramos reforzar todo el trabajo que hayáis podido realizar fuera. Es decir, que tenéis un montón de tiempo en la semana. Hoy estamos a viernes. Normalmente yo os cargaré para el viernes que viene tarea, de tal manera que tengáis tanto el fin de semana como el comienzo de la semana y toda la semana siguiente para poder buscar información de calidad y demás. Entonces, tendremos en esencia dos tipos de tareas. Una en la cual yo daré un feedback general para toda la clase, donde solamente, conoceréis todos la campana de Gauss, donde solamente el trabajo que considere yo que ha sido especialmente brillante, pues le daré un feedback personal. Quizá por el otro lado de la campana de Gauss, aquellos trabajos que tengan una calidad inferior, pues daré un feedback concreto, pero en esencia habrá un feedback general, donde marque un poco qué cosas, en qué cosas se tendrían que haber hecho incidencia a nivel general, ¿vale? Este tipo de trabajos suelen ser pues, comentarios de noticias de actualidad o casos concretos cortos, donde, bueno, lo que interesa es ver el enfoque que le damos, cómo orientamos la operación de financiación o el problema en concreto que planteamos frente a los productos de financiación y en principio, a partir de ahí, hacemos un feedback general. Luego, el otro tipo de tareas, quizá con un contenido más personal, trabajos quizá más elaborados, donde tengamos que buscar algo más, o que quiero comparación de distintas entidades o distintos enfoques, podremos hacerlo o bien por grupos o bien individuales, ¿vale? En este tema, no sé si lo de por grupos, soléis hacer algo, tenéis facilidad para trabajar en grupos, si me decís, por yo también tener un poco el esquema ante esta situación compleja. No sé si habéis hecho alguna cosa por grupos, ¿alguien me puede decir? Sí, todo lo estáis haciendo individual, vale. Bien, pues si ante la situación de ahora estáis todo individual, vale. En principio nosotros, como terminamos a primeros de junio, y yo creo que no habrá mucho cambio en la situación actual de confinamiento, pues me imagino que pondremos todo individual. Como os decía, una primera tanda de tareas o una tipología donde vais a recibir un feedback general, salvo cosas muy concretas, y luego unos trabajos donde vais a recibir un feedback personal, ¿vale? El feedback os mandaré o colgaré pues los criterios o los apartados que más o menos vamos a valorar, porque la parte del feedback es la parte de la que más tenemos que trabajar nosotros. Y bueno, al ser un grupo pues, relativamente numeroso y no poder hacer trabajos en conjunto, pues bueno, es donde más esfuerzo tenemos que hacer en intentar los formadores daros pues calidad, ¿no? Que tú veas que en qué cosas tienes que mejorar, qué enfoque deberías de haberle dado a la situación o al caso y entonces por mi parte, pues como os digo, trataré de daros un feedback objetivo. Al no tener, bueno, ni siquiera os veo las caras y tal, entonces realmente va a ser súper objetivo porque al no conocernos y no tener una interacción, pues la realidad es que va a ser tremendamente difícil el que pueda haber aspectos subjetivos. O sea, que todo va a ser muy objetivo, pero sobre todo por mi parte, son feedback muy claros de aspectos de mejoras y demás. Entonces, como os pasaré lo que a nivel general voy a querer, como a nivel general voy a querer daros en el feedback, pues simplemente deciros que calidad de la información será uno de los apartados que valore. Es decir, si se pide que busquéis una cuenta de una línea de descuento, por ejemplo, o una línea de avales, pues a la hora de profundizar en la calidad de la información que dais. Es decir, es muy importante que se consiga el tener información de calidad y que sea veraz y que vaya a detalle y que entremos en comisiones y que entremos en seguros aparejados. Es decir, cada producto tiene una cierta complejidad por aquello que se llama
bueno, básicamente venta cruzada, que se inventó hace ya muchos años. Y entonces, bueno, la calidad de la información que buscáis es importante, sobre todo a la hora de evaluar el trabajo. Sobre todo porque Internet es como lo del tiempo es oro para los que tenemos muchos años. Y Internet tiene toda la información del mundo, es absolutamente increíble, pero sí que es verdad que también es engañoso, porque a veces encontrar información de calidad es realmente más complicado y requiere más tiempo, requiere pues un trabajo extra en cuanto a entrar, a hacer simulaciones, a pedir información a gestores de otras entidades y bueno, pues al final ese trabajo pues se valora, ¿vale? Y además que mucho el que ha entrado en la página y coge una información a la primera que ha hecho un trabajo de indagar, de entrar en un comparador o pedir información en concreto simulando, ¿vale? Porque gran parte de los trabajos para poder analizar van a ir de la mano de información, solicitar información a entidades, ¿vale? Algunos de vosotros creo que ya estáis trabajando haciendo prácticas presenciales y tal, y bueno, tendréis acceso a más información, pero en principio la parte de calidad de información es muy importante. La segunda será cómo se presenta, la segunda parte del feedback importante es cómo se presenta la información, si es clara, si lo hacemos conciso, si se explica, si se ponen ejemplos. Bien, y la tercera sería las conclusiones a las que se llegan y demás, la calidad y la profundidad de esas conclusiones, ¿vale? Como os digo, del tema del feedback de los trabajos es algo que vamos a trabajar, que os pasaré para que todo el mundo sepa. La idea principal es que en las actividades diferenciemos claramente lo que es evaluar, ¿no? De lo que es calificar, que es un poco la idea. Bueno, pues mi intención, y luego ya me valoraréis vosotros si lo he conseguido, la intención es la de que os sintáis evaluados y no cualificados, ¿eh? Esa es la idea, para que aprendamos, ¿vale? Entonces, hasta aquí todo claro. Pongo, ¿sí? Vale, muy bien. Bueno, pues el estar a distancia nos permite a mí estar más confortable en casa, sin corbata, sin traje. Por la presentación que ya hemos superado, creo que voy a pasar a quitarme la chaqueta, si no os importa. Si a alguien le molestara, pues no tendría más que decírmelo, me la volvería a poner. Pero es cierto que hace una temperatura casi veraniega para estar en un parque y pronto desearemos estar ahí. Vale. En cuanto al feedback, bueno, hasta aquí sería un poco el tema. Voy a pasaros como os decía, la dinámica de trabajo va a consistir en ver ahora, hoy aquí vamos a ver una visión general de lo que es el módulo de financiación y luego a lo largo de las semanas os iré cargando trabajos, artículos en el chat y trabajos de búsqueda de productos concretos para ir avanzando. Una vez que vosotros hayáis ido trabajando, a lo largo de esa semana de trabajo, eh, pasaréis información y analizaremos cada producto en concreto y en detalle, pero posterior al trabajo vuestro, ¿vale? Creo que es mucho más interesante el que en las sesiones trabajemos cuando vosotros habéis trabajado previo, o sea, a que podamos plantear dudas, porque si no es unilateral. Estoy yo aquí hablando y más en este tipo de clases, estoy yo aquí hablando y si no habéis visto que es una línea de descuento o para qué sirve un factoring, pues es absolutamente ridículo el que yo pueda hablar de ese tema, que no os aporta nada de valor. En cambio, si vosotros habéis trabajado ya sobre la actividad y tenéis una base, pues a mí me exprimiréis más en cuanto a que plantearéis dudas y de más calidad, ¿vale? Bueno, realmente supongo que seréis un grupo heterogéneo donde, bueno, cada uno tiene una formación previa y, bueno, en principio el nivel me lo vais a ir marcando vosotros. Cuanto más me exijáis y cuanta más calidad y profundidad veamos en los temas, pues más esclarecedoras y más ricas serán las consultas, las puestas en común, los debates y eso hará que en el fondo pues exprimáis más el módulo. Siempre decimos que, bueno, que aproximadamente nosotros vamos a estar 4 semanas trabajando, son 4 semanas de trabajo donde vamos a coger el gran elefante de toda la financiación
y la vamos a ir troceando para irla digiriendo. A nivel general, hay un lenguaje, una terminología que, bueno, se va a ir repitiendo y que al principio quizá nos resulte más compleja, pero que al cabo de las 4 semanas vamos a estar plenamente identificados con todo lo que tiene que ver con esa terminología. Iremos hablando, pero sí que, dependiendo de los perfiles de cada uno, nos vamos a encontrar con que hay personas que están familiarizadas con esta terminología, otros que quizá menos. Bueno, por mi parte, simplemente deciros que abierto completamente a contestar cualquier tipo de duda, etcétera. Cualquier concepto que salga que en principio no entendáis o a lo largo de la clase o tengas una duda o te surja, debemos de aclararlo lo antes posible, porque al final sí que es cierto que esas cosas se quedan en el tintero y luego no se resuelven, ¿vale? Lo último respecto del feedback, importante que tenía aquí anotado, es que por mi parte está el compromiso de que el feedback sea rápido. Es importante para vosotros también que cuando estéis en una tarea, antes de haber saltado a la siguiente o muy reciente, podamos tener ese feedback rápido. Es decir, que por mi parte el compromiso está en que si me mandáis las tareas como los viernes o jueves, viernes, yo antes del lunes os haya trasladado el feedback de esos trabajos para que vosotros podáis tener eso, os coja en el momento en el que no os cambio de actividad. Es decir, si está viendo financiación a corto de inicio y vamos a pasar a financiación a largo, pues cuando estemos en corto es cuando realmente os tengo que dar esas nociones y ese feedback del corto, ¿vale? O sea que por mi parte ahí, bueno, tenéis ese compromiso, luego ya veremos si soy capaz, pero bueno, en principio contad con que sí, ¿vale? Entonces, por mi parte, un poco explicada ya todo lo que va a ser la dinámica de trabajo, así comentaros horario. Como os decía, tenemos sesiones el 8, el 22 y creo que es el 6. Yo creo que es el 6 de junio, que sería el día final. Yo creo que después ya pasaríamos a partir del 6 ya pues creo que tendré que coordinar con Alberto el tema del examen, que suele ser al final, y en aproximadamente una semana os doy la nota, ¿no? Pero yo creo que es el 6 el día del último, la última sesión. Bueno, las sesiones de los 3 días vamos a tener doble sesión. La primera relativa al tema de financiación y la segunda relativa al tema de riesgos. Y las sesiones van a ir desde las 10 de la mañana hasta las 12, pero haremos un pequeño descanso de 20 minutitos, es decir, acabaremos la sesión a las 12 menos 10 y comenzaremos la siguiente sesión a las 12:10. Eso si es tal y como yo lo había pensado, ¿eh? Entonces, en principio, si os va bien, pues así lo organizaremos, salvo que me digáis otra cosa. Que no sé si es así como lo organizabais vosotros en el resto de sesiones, pero bueno, en principio sí. Vale, de esa manera hacemos un break ahí. Importante es que no os tenéis que salir de la plataforma, esto me ha dicho Pilar que era importante, que no salgáis, simplemente, dejáis aparcada la sesión, yo quitaré la cámara y el micrófono bueno, pasaré a ver mis hijos qué tal están, porque, bueno, tengo 4 hijos y con todos en casa y tal, pues realmente, bueno, un poquito de rato para ver qué es lo que están haciendo en el colegio y demás, bueno, es interesante. Entonces, en ese ratito, pues aprovecharé para verlo y, bueno, también cualquier duda que tengáis o cuestión, bueno, podéis aprovechar para ponerlo en el chat y demás, ¿vale? Entonces, sin más, vamos a pasar primero al tema de las presentaciones que las ha colgado Pilar, productos de financiación. Bueno, las presentaciones en principio, bueno, nosotros ¿veis todos la presentación ahora? Sí, ¿no? ¿Están cargadas? ¿Sí? Vale, perfecto. Bueno, en principio comenzaremos a trabajar, como digo, la presentación es una presentación estilo poco detalle, porque realmente os remito a a estudios del Banco de España, de la CNMV, webs de entidades financieras. Vamos a trabajar, nos vamos a aprovechar de toda esa información que hay circulando y que realmente no es importante
no es importante conocer o tener en un manual con características porque rápidamente podemos acceder al mercado. Y bueno, yo creo que si hubiese buscado un escenario mejor para poder hablar de productos de financiación, una situación real donde haya más necesidad de financiación, pues no habría imaginado algo como esto. Es decir, esta situación tan excepcional que vivimos y tan novedosa es lo que, bueno, para poder explicar y poder buscar necesidad financiación, pues bueno, es cierto que otra cosa más de actualidad no vamos a tener, ¿no? Porque esta situación de pandemia mundial, eh, que por cierto aquí no nos paramos de ver cosas raras, es decir, desde el año 2008 hasta el 2008 prácticamente el mundo parecía que solamente había crecimiento. En el 2008 nos dimos cuenta que, bueno, hasta el 2008 las entidades financieras esencialmente trabajábamos prestando dinero y cogiendo el dinero de los ahorros, pero realmente no nos fijábamos muy bien en a quién se le prestaba, cómo se hacía, porque realmente todo el mundo devolvía. A partir del 2008 ya nos dimos cuenta que el fijarte a quién se le prestaba, pues bueno, tiene su importancia de cara a la morosidad y demás, que es lo que veremos en el próximo módulo. Pero sí que es cierto que la realidad cambia. En ese momento hubo una caída mundial, caída un banco de inversión, se vio que la globalización financiera estaba ahí y nos afecta a todos, es decir, que haya un banco islandés que impague su deuda, pues puede afectar a que la valoración que yo tengo en un fondo aquí, pues mis ahorros hayan perdido un 30%. O si solamente tenía ese bono, pues pierda todo mi dinero. Claro, esto es la globalización 2008, bueno, hasta entonces no se veía muy clara la conexión. Luego vimos caer países de la Unión Europea, quiebra. Todos sabéis lo que es quebrar, ¿no? Es decir, quebrar es cuando tu hermano te pide 100 euros para irse de vacaciones, tú se los prestas, dice que te lo va a devolver mes a mes de 10 en 10, el primer mes no te paga, el segundo tampoco, y llega el vencimiento de la deuda, que es al año, y no te paga. Te dice, oye, no puedo pagar, ¿vale? Eso es una quiebra, ¿vale? Entonces, se vio que había países de la Unión Europea, Grecia, Islandia, Grecia, Chipre, Portugal, que incumplieron su deuda, alargaron plazos, cosa que era hasta entonces impensable. Y bueno, vimos que aprendimos muchas cosas. De hecho, ahora en la crisis actual, a nivel financiero, pues aprendimos mucho de ese 2008 y de hecho las instituciones han aprendido la lección y en la actualidad no hay un problema de liquidez de momento. Y bueno, pues esto es importante, que vamos a ir trabajando y es bastante importante, pero bueno, vimos que se da situaciones raras y ahora hemos visto pues otra situación que hasta ahora pues tampoco habíamos vivido ninguno y bueno, es increíble, ¿no? Ver cómo el mundo se paraliza durante 3 meses, ¿vale? Nosotros bueno, 3 o más, porque en principio llevamos desde marzo, empezó en China el tema, luego Italia, España, bueno, el mundo está parado y bueno, que el gigante del consumo y el gigante asiático se pare, pues afecta a muchísimas empresas, ¿no? Entonces, bueno, aquí nosotros, en el momento actual, bueno, pues parece que surgen iniciativas, bueno, lo que surgen son unas necesidades de financiación brutales porque lo que es el flujo de caja se paraliza. Es decir, cualquier actividad, hoy día cualquier actividad está paralizada y porque incluso las entidades financieras estamos, pues en este momento, atendiendo primeras necesidades de refinanciación, préstamos ICO y, bueno, el contenido que vamos a ir viendo en las sesiones, pero es algo muy desagradable, ¿bien? Es decir, ¿alguno de vosotros está ahora en alguna entidad financiera? Si me contestáis por el chat, haciendo prácticas o algo. ¿Sí? Sí, sí. Vale. Muy bien. Sí, muy bien.
Bueno, pues prácticamente todos veréis un poco qué es lo que hay. Es decir, vemos una situación, bueno, pues donde hay una necesidad de dinero clarísima, ¿no? Yo por mi parte, bueno, comentaros simplemente que por mi parte he sido súper crítico siempre con culpabilizar a las entidades financieras de la falta de liquidez eh, hasta ahora, porque ahora sí que es cierto que se ha producido algo completamente nuevo, que es la imposibilidad de realizar tu actividad por un tema de salud pública y a nivel mundial, donde en principio el principal de los problemas es la indefinición del periodo en el cual esto va a estar así. Es decir, ¿cuánto va a durar? Pues no se sabe. Que este es el problema. El problema es si yo tengo una empresa que no puedo abrir por el tema de los contagios, no puedo vender, eh, no puedo fabricar, no pueden venir mis trabajadores y el problema no es que no lo haga ahora con un horizonte temporal de un mes, que en teoría deberías de tener una cierta tesorería, sino que es algo que es indefinido, no sabemos cuánto tiempo va a durar, porque realmente no solamente en el gobierno actual, aquí en España, sino que a nivel mundial, vamos, escasísimos son los ejemplos de éxito de los distintos modelos de actuación. Es realmente complicado. Es decir, nos encontramos con que tanto quitando pues el caso de Grecia, Portugal, el resto de líderes mundiales es complicado tomar decisiones, ¿no? Y entonces, bueno, tú como empresa o como autónomo o como actividad, pues bueno, te encuentras con que tu actividad no la puedes desarrollar y que tienes que seguir asumiendo una serie de pagos, ¿no? Y entonces, bueno, nos encontramos aquí con una cierta dificultad vamos a ver si consigo pasar, sí, vale, con una cierta dificultad a la hora de conseguir financiación, ¿vale? Esto sería, supongo que habéis visto algo de mercados financieros y me parece que estáis con el módulo ahora de mercados financieros. ¿Y qué sería un poco el principio de por qué hay financiación? ¿Qué es esto de la financiación? ¿Por qué necesitas y tal? Bueno, en la actualidad vivimos en un mundo hiper, hiperconectado eh, donde a priori hay dinero. ¿Consideráis que hay dinero? A ver, ¿hay dinero? ¿Tenemos dinero en el mundo o no hay dinero? ¿Qué pensáis? ¿Que hay dinero por el mundo? Sí, no, sí, sí. Es decir, todo sí. Fenomenal. Es cierto. Es decir, hace 30 años, si tú eras un ahorrador de Soria y tenías dinero en Soria, te era prácticamente imposible acceder a, a financiar empresas chinas. Súper difícil. Hoy día, si tú eres un ahorrador de Soria o de Wisconsin o de Carolina del Norte, en Estados Unidos es súper fácil acceder a financiar empresas y actividades en todo el planeta. Entonces, es cierto que dinero hay más que nunca. Entonces, el dinero, por aquí había un puntero, vamos a ver si lo cojo, puntero, aquí, puntero, ¿vale? A ver, puntero, vale, aquí tengo el puntero, vale. ¿Lo veis lo que señalo? Sí. En el mundo tenemos gente que tiene dinero y cuando hablamos de gente, hablamos de particulares. ¿Qué más? Cuando hablamos de gente de dinero, ¿quién tiene dinero? A ver, particulares, ¿qué más? Os invito a que usemos el chat, que se os ocurra. ¿Quién más puede tener dinero? Estados, claro. Es decir, bueno, algunos, o sea, España no tiene, sino que debe, pero hay otros estados que tienen dinero, ¿vale? Estados con dinero, pues ya sabéis todos que el Fondo Noruego, en España, por ejemplo, los planes de pensiones o en la seguridad social prácticamente tiene un porcentaje que puede llegar a invertir en deuda española y tal. En otros países tienen ese dinero, que son como mutuas,
se mueve por todo el mundo buscando inversión. Decimos empresas, claro que hay empresas. Un ejemplo de empresa con dinero, española, súper fácil, con mucho dinero. Sí, llega. Telefónica tiene dinero, bueno, Telefónica tiene mucha deuda. Inditex tiene mucha pasta. En la actualidad, empresas con más dinero que países, pues tenemos todas las tecnológicas. Google, Amazon, Apple, son empresas con tesorerías brutales. Y este dinero al final, bueno, hay que irlo moviendo bien. Entonces, todas estas entidades, empresas que tienen mucho dinero, pues el mercado financiero son todas aquellas normas que permiten que este dinero circule a todos aquellos que necesitan, ¿vale? Y esto es un círculo. Es decir, hay que garantizar con mucha seguridad el trasvase desde el que lo tiene y le sobra al que lo necesita y lo pide. Bien, esto se debe de hacer por medio de activos financieros, ¿vale? Que de alguna manera, bueno, garanticen que el que tiene dinero lo puede prestar y el que lo pide prestado lo puede devolver, ¿vale? Como os decía, aquí en esta transacción, si esto es seguro y no se rompe, pues todo el mundo está muy tranquilo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que ocurrió ya en el 2008. Cuando este mercado se rompe, es cuando hace falta financiación, ¿bien? Y entonces entran los poderes públicos. ¿Tenéis idea? ¿Ahora se ha roto ahora el círculo o no? Es decir, ¿está habiendo tensiones de liquidez o no? ¿O se están garantizando? ¿Qué pensáis? ¿Que no está habiendo? ¿Que no? ¿Que sí? ¿Que sí? ¿Tensión sí? ¿Sí? Bien. En principio, es cierto que en la actualidad tenemos un momento en el que hay una tensión. ¿Por qué hay tensión? Porque el que tiene dinero, el dinero se dice que sobre todo es cobarde. Entonces, ante situaciones complejas, se retira. Existe una mayor necesidad de dinero que el excedente, aquellas entidades que tienen el ahorro, no están dispuestas a asumir. ¿Porque consideráis que ahora hay más riesgo que hace 3 meses en el mercado? Bueno, sin que me contestéis, estoy seguro que todos decís que sí. Por supuesto que hay más riesgo. ¿Por qué hay más riesgo? Hostia, porque no hay ingresos, porque la actividad está cerrada y porque no se sabe el tiempo que esto va a durar. Entonces, por supuesto que en la actualidad hay mucho más riesgo. Entonces, para garantizar que esto no se rompa, ¿sabéis qué es lo que se está haciendo? ¿Conocéis un poco? ¿Quién interviene ahí? ¿Sí? ¿Quién escriba? Sería... Bien, es decir, eso es, el BCE. Tendríamos el BCE que en Europa es el encargado de lograr que no se rompa esta cadena de circuito de dinero. Es decir, que aquel que tiene dinero lo pueda seguir prestando con cierta garantía. Entonces, lo que está haciendo el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, el de Japón, por supuesto los americanos, que aunque tienen un mandato diferente, lo que están haciendo en esencia es conseguir que este circuito no se rompa, adquiriendo estos vehículos, estos activos financieros, ¿vale? Entonces, el mercado financiero seguro es súper importante, porque ya sabéis que lo que arruina un banco por la política de endeudamiento que tenemos, las entidades financieras es que los clientes vayan a retirar el efectivo, porque como tenemos un apalancamiento enorme,
no tienes caja para poder dar. Entonces, bueno, si el mercado entra en pánico, es cuando se cae la financiación brutal, ¿vale? Y esto sí que tendría una consecuencia súper grave. Entonces, bueno, en el momento actual tenemos la gran suerte de ver cómo, bueno, en contra de lo que es el libre mercado, pues tenemos a las entidades públicas comprando ingentes cantidades de deuda para conseguir que, bueno, que este mercado financiero no se rompa, ¿vale? Lo cual es tremendamente importante porque da seguridad y es lo que hace que las entidades podamos prestar, pero otros muchos vehículos y canales de financiación también puedan prestar, ¿vale? Yo, como decía al principio, yo me encuentro en la parte liberal de los mercados, es decir, considero que, bueno, dentro de garantizar todo lo que tiene que ver con el circuito del dinero, es importante que haya unas reglas de mercado que se marquen, porque si no es muy discrecional ayudar a un país y no a otro, o ayudar a una empresa y no a otra, un sector y no otro, es complicado. Entonces, bueno, yo considero, en este sentido, soy bastante liberal y considero que los poderes públicos están para garantizar unos mínimos y a partir de ahí es importante que el mercado se regule. Entonces, en relación a la financiación y a la necesidad de financiación por parte de empresas, bueno, en esto todos vamos aprendiendo. Y sí que hasta ahora siempre he sido bastante crítico con aquellas empresas que tenían una necesidad brutal de financiación, ¿vale? Como decía, históricamente nos vamos a remontar al 8. En el 8 se dio una tensión. No, la lección que hemos aprendido del 2008 aquí es que no se puede romper este equilibrio para que el mercado no entre en pánico. En el 2008 estuvieron lentos y estuvieron torpes las autoridades por los mandatos del BCE y demás, que esto es un tema que en principio veréis en mercados financieros, pero sí que es verdad que hicieron lo contrario, subieron los tipos de interés, estaban en el tema de que el mandato de Banco de España, de Banco Central Europeo, era única y exclusivamente lo relativo a que la inflación no subiera. Bueno, entró el mago Draghi, que lo que hizo fue, lo que hizo fue cambiar el mandato de Banco Central Europeo y le dio una atribución más grande y interpretó las normas de manera más laxa para conseguir inundar de dinero el mercado y conseguir que este circuito no se rompiera. Lo primero que ha pasado ahora ha sido porque este mercado se rompe cuando hay miedo, incertidumbre, desconfianza, que es todo lo que está pasando ahora. Hay miedo a algo desconocido, hay incertidumbre, porque no se sabe el tiempo que van a durar estas medidas. Son medidas tremendamente duras para la empresa, para la actividad. Poneros en cuenta, no sé, un hotel ha hecho sus inversiones para abrir en temporada alta de mayo a octubre y se encuentra con que le dicen que no va a poder abrir, que no sabe si va a poder abrir o si va a abrir a un 30%. Claro, todas esas inversiones hay que devolverlas y hay que amortizarlas. Tienes que ganar dinero, es súper complicado, ¿no? Entonces, en la actualidad se dan todas estas circunstancias para que esto se rompa. ¿Por qué no se ha roto? Bueno, pues básicamente no se ha roto porque las autoridades monetarias mundiales han inundado de dinero. Han dicho, bueno, tranquilo, emitir deuda que lo vamos a comprar, ¿vale? Y están comprando, son los programas, los QE, tal, y están ampliando deuda de estados y deuda de empresas, ¿vale? Que esto fue uno de los temas más importantes que amplía liquidez. Entonces, bueno, como os decía, yo que soy bastante liberal, considero. Siempre en el 2008 nos culpaban cuando las financiaciones no se utilizaban bien y había que renovarlas y no se renovaban por falta de liquidez en el mercado. Siempre a las entidades financieras nos tacharon de auténticos delincuentes por, por simplemente exigir un plan de negocio para la financiación. En fin, la cosa que realmente en ese momento yo siempre he sido defensor y trabajo en una entidad financiera, soy consultor, tengo una empresa, de que las empresas tienen que generar tesorería para poder aguantar su propio ritmo. En teoría, una empresa que funciona bien
y que tiene bien estructurado el sistema de cobros y pagos, no debería de necesitar financiación. Es decir, si yo cobro a 30 días, debo de pagar a 60 y siempre tendré pasta. ¿Sí? Si yo, como empresa, cobro a 60 y pago a 30, ya estoy jodido. ¿Bien? Entonces, ahí es donde realmente, bueno, pues la empresa muchas veces tiene una necesidad de financiación derivada pues de una falta de eficiencia en su negocio de cobros y pagos. ¿Habéis visto algo de contabilidad, flujos de caja? Y espero al chat. Veo sí. Bien, 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 bien. Vale. Por lo tanto, bueno, igual alguien discrepa y piensa que la entidad financiera es responsable si la empresa cobra a 30 y paga a contado. Entonces, ese gap de 30 días que se produce requiere de una financiación y si la financiación se corta porque en el mercado esto se corta, este flujo se corta, o simplemente porque la variación del riesgo cambia, o simplemente porque la calificación de la empresa varía, pues automáticamente la culpa siempre va a ser de la entidad financiera, cuando realmente lo que hay es un problema de flujos de caja. Es decir, cobra al contado y paga a 90 días. Y si te pagan a 90 días, tú tendrás que pagar a 120 y siempre tendrás dinero. O tener capital, etcétera, ¿no? Entonces, siempre se culpa mucho, mucho, mucho a las entidades financieras cuando hay estas tensiones de liquidez. En la actualidad, sí que es cierto que hasta para un liberal como yo, pues nos encontramos con una situación completamente distinta en cuanto a que hay una imposibilidad material para poder realizar tu actividad normal que te genere ingresos y que por lo tanto es absolutamente imposible que tengas un flujo de caja, salvo que dejes de pagar. Y entonces esto de aquí se rompe, el mercado se rompe. ¿Estáis de acuerdo con esto que estoy diciendo? ¿Veis la diferencia? ¿Sí? Vale. Entonces, en la actualidad sí que realmente, y por eso yo creo que la materia que vamos a ver aquí viene al pelo, y viene al pelo porque nos va a permitir pues tener claramente, un momentito, a ver, nos va a permitir claramente el ver cómo los mercados solucionan esta tensión, ¿vale? Y eso nos va a permitir bueno, el que podamos solucionar o dar ayuda, ¿vale? Dar ayuda dentro de esto. Lo primero que quería mostraros, un poco como introducción al módulo de financiación, es un pequeño vídeo que me confirmaréis si veis o no veis. Desde aquí pego bien y que espero me podáis confirmar. ¿Lo veis en pantalla todos? ¿Sí? Venga, pues le vamos a pegar. Dura nada, 3 minutos y, y, y apago yo mi audio. Siéntese, por favor. Muy bien. Gracias. Buenos días. Hola, buenas, ¿qué tal? Me llamo Anselmo Cruz. Estuve la semana pasada hablando con el director de la sucursal para pedir un crédito para abrir una ferretería. Ah, sí, han venido todos y le están esperando. ¿Qué ha venido quién?
Todos los directores de las sucursales de la región están deseando que les explique para qué quiere el crédito. Bueno, muchas gracias. Hombre, tampoco hubiera sido necesario, pero ¿que están todos? Sí, claro. ¿Sí me acompaña? Por aquí. No se preocupe, lo puede dejar ahí. Mucha mierda, Anselmo. ¿Sí o qué? ¿Sí, no? Buenas noches a todos. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por haber venido. Me llamo Anselmo Cruz y estoy aquí porque he venido a pedirles un crédito para abrir una ferretería. Aunque soy autónomo, les doy mi palabra como garantía de que les voy a devolver todo el dinero. Sí, también he traído unos avales de unos terrenos que tienen mis padres en Cáceres. La verdad es que me ha costado mucho venir hasta aquí porque mi mujer me ha insistido en que si vas a un banco a pedir un crédito, se ríen de ti a la cara. Le he dicho que no, mujer, que no. Tampoco hay que generalizar. Hay banqueros que piensan en el ciudadano. Bueno, y si estoy aquí es porque el gobierno ha dicho que lo peor de la crisis ya ha pasado. Bueno, a lo que iba, con un crédito de 50 o 60.000 euros tendría suficiente. Bueno, entonces me dan el dinero, ¿verdad? Ay, mira, está genial. Buenísimo, 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 por favor. Le van a ofrecer una gira contando esto mismo por todos los bancos de España. Esos son muchos bolos. Va a ser el telonero de un autónomo que ha pedido un crédito para abrir un videoclub. ¿Sabes lo que pasa? Que como yo nunca he pedido un crédito, no sé cómo va esto. Ay, va a tener que salir otra vez. Le están pidiendo un bis. Pues no tengo nada preparado. Pues cuente aquello de cuando nos pidió un crédito para las humedades, que es muy gracioso. Muy bien. Bueno, espero os ha gustado. Igual hasta ya lo conocíais. Me encanta moda. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo introductorio de qué es lo que vamos a ver. Como os decía, en principio, este vídeo lo que marca es un poco cuando una entidad, cuando una empresa solicita una financiación, pues la imagen que se tiene, ¿no? Es decir, se tiene una imagen de la entidad financiera es mala y claro, yo tengo que venir a contar mi plan de negocio, cómo voy a ganar dinero, qué es lo que tengo que hacer y ya solamente el hecho de tener que presentarlo pues implica un esfuerzo que la entidad no se ocupa de mí. Y yo creo que esto no funciona así, ¿no? Yo creo bueno, las entidades financieras lo que somos es un negocio. Es decir, hay que tener en cuenta, y no sé si veis el puntero, que el excedente de dinero, ¿no? El ahorrador lo que quiere es prestar y que luego le devuelvan. ¿En esto estamos todos de acuerdo? Si tú eres ahorrador, ¿qué quieres? Prestar y que te devuelvan. Y además que te paguen un interés, que dependiendo del riesgo que implique, sea mayor o sea menor. ¿No? ¿Hasta ahí todos de acuerdo? Sí. Pero claro, el problema es que el que pide dinero lo que quiere es que se lo presten a menos interés posible y con los menos requisitos. Entonces, bueno, esta combinación, digamos, de intereses, esa confrontación de intereses entre el ahorrador y entre el ahorrador y el que pide el dinero,
pues bueno, se encuentra ahí el equilibrio de mercado. Es decir, el que necesita dinero, lo que hace es que va al mercado a pedir y el que lo tiene se lo presta en unas condiciones donde a más riesgo, más tipo de interés, etcétera, ¿no? Entonces, en España, y os he pasado luego un par de informes, en España el problema que tenemos es un problema de acceso a la financiación porque solamente existe tradicionalmente la financiación bancaria, lo cual es un problema porque hace que muchas de las entidades o de las empresas no tengan capacidad de poder pedir dinero, porque tengan negocios pequeños, porque no sean fiables, porque tengan planes de negocio que no vayan a funcionar. Y la única fórmula de acceso tradicional al crédito es, para el pequeño y medio comercio, es acudir al banco, lo cual hace que tengamos una dependencia muy grande y que cuando el banco pues ve que hay una situación de tensión donde no está tan claro que te vayan a devolver por la propia actividad, pues no te presta, porque tiene unos criterios realmente complejos y, bueno, es un mercado muy regulado. Es decir, todos los que estáis en entidades financieras podréis ver un poco la parte de detrás que entre la visión que tiene la empresa, que dice, oye, necesito 60.000 para mañana, y la realidad, que es que hay que documentar la toma de decisión, que tiene que haber una auditoría interna en cuanto al riesgo, al análisis, un precio que te salga a cuenta, que en ese precio hay que ver, y luego veremos en la parte de riesgos, qué hace que tenga un precio una operación distinto de otra. Claro, todo esto es lo que en España simplemente se ve que el banco, derivado de, sobre todo de las cajas de ahorros que estaban muy cercanas por el origen de su negocio, muy cercanas a la empresa, al ciudadano, pues bueno, no vea que detrás hay un montón de trabajo y que hay un montón de riesgo. Es decir, esta es la idea. En otros países, sobre todo cultura anglosajona, hay mucha menos dependencia de la financiación bancaria. Y esto es algo que en la actualidad está cambiando. Mira, aquí os he colgado para que veáis dos informes, ¿vale? Dos informes, uno de Banco de España, otro de CNMV, donde, bueno, al final son instituciones oficiales que lo que analiza es qué porcentaje de todo el negocio recae en entidades no bancarias, ¿vale? El dato es esto, 6,17. Bueno, pues es bastante esclarecedor. Es decir, en Estados Unidos, en torno al 50% de la financiación es bancaria y el resto está fuera, ¿vale? Aquí nosotros nos hemos encontrado con que para el acceso a la financiación, cualquier empresa, cualquier particular, ¿dónde va? Al banco. ¿Qué otras alternativas pensáis que hay? Si tú eres una empresa y necesitas dinero, como ahora, porque no puedes abrir, tienes que pagar el local, tienes que pagar a tus trabajadores, ¿dónde iríais? A ver, el chat este sí funciona. Aparte de aquí. Porque estáis ahí, ¿no? ¿Funciona? Ahí no tengo feedback. Venga, ¿dónde iríais a pedir financiación? Aparte de una entidad financiera. Pues en España muy pocos sitios. Es indudable. ¿Pero se os ocurre algo? Esta es la clásica pregunta a Juan Palomo. Yo me lo guiso, yo me lo como. Bueno, pues yo por mi parte os voy a poner ahí mi respuesta. ¿Alguien sabe qué son estas tres Fs?
Bien, bueno, pues estas tres Fs son las líneas de financiación españolas y mundiales de más éxito. Family, Friends and Fools. Es decir, familia, amigos y locos. Es decir, tú cuando vas a poner una actividad en España o en cualquier sitio, lo primero que haces es tirar de la familia. Si tienes una situación como la actual, tirar de la familia. Preguntar, necesito, antes de ir al banco, ir a la familia. Familia. Luego amigos. Con los amigos, bueno, las experiencias ya nos han dado, y esto es un chiste, que si un amigo te pide, yo qué sé, 10.000 euros para su negocio o para lo que sea, y te pide un préstamo de 10.000 euros, es mucho mejor que le regales 1.000, porque si le dejas los 10.000, te quedarás sin el amigo y sin los 10.000. Por lo tanto, si solo le dejas 1.000, si le regalas 1.000, habrás perdido 1.000, pero conservarás al amigo, ¿vale? Minimizar el riesgo. Voy a poner jajaja como si os rierais vosotros también, pero bien. ¿Vale? Entonces, bueno, en principio en España la única línea de mayoritaria, la única línea mayoritaria de acceso a la financiación es la entidad financiera. Es decir, da igual que sea a corto plazo, a medio, a largo, es ir al banco. Si tú necesitas para ahora, porque tienes que pagar las nóminas, el banco. Y si el banco no me da línea de crédito, ¿qué pasa? Pues nada, ¿no? Ah, Fools, loco, ¿vale? Entonces, y luego locos es a alguien que tú le cuentes, sería a alguien que tú le cuentas tu negocio que no te conoce y te presta la pasta, ¿vale? Que esto cada vez está más en línea. Lo que es, eh, entonces, la tendencia que hay en España es en la actualidad a que la bancarización cada vez sea más pequeña. No solamente porque cada vez hay menos entidades. ¿En qué pensáis que afecta que hayan menos bancos a la hora de la financiación? ¿Pensáis que afecta en algo? ¿Que haya 10 entidades en vez de 50? ¿En qué creéis que afecta? Si pensáis que afecta en algo. Bueno, despejo la duda. Eso es. Más, eso es. Habrá menos competencia y será más caro, pero sobre todo se concentra el riesgo. Aquí en Aragón tenemos un caso brutal, ¿no? En Aragón teníamos los clientes, dos entidades, digamos, mayoritarias, ¿vale? Y el que no era cliente de CAI era de Ibercaja. Además, bueno, pues aquella empresa que tenía riesgo compartido, al realizar una fusión y juntarse, no significa me van a dar el doble de riesgo. Es decir, si tú tenías una financiación a corto plazo, por ejemplo, ¿alguien me puede poner un ejemplo de financiación a corto plazo? Un producto que pudieras tener a corto, por favor. Venga, ya veo que alguien se anima. Descuento de efectos, fenomenal. Entonces, descuento de papel, imagínate que una entidad con una empresa tiene un descuento de una línea de 100.000 y con CAI, con Ibercaja 100 y con CAI 100. ¿Se fusionan? ¿Qué pensáis? ¿Que va a tener 200? No, va a tener 100, porque el riesgo entidad, la entidad no quiere asumir más riesgo, quiere 100 para esa empresa en ese concreto, no quiere tener más riesgo con este papel. La tendencia, además, en la financiación es diferente entre particulares y empresas. En particulares, lo que se quiere es tener el 100% del cliente, ¿vale? Todo el riesgo no te importa tenerlo, pero en empresas prefieres compartirlo, el riesgo, ¿vale? Es más interesante compartir. Y aquí, pues pasa como yo le digo a, a mis hijos, ¿con quién vas? Pues esto es igual. Tal empresa pide esta línea, ¿qué es lo que quiere? Y preguntas, bueno, sí, soy cliente de otro banco, ¿de cuál? Y te dice, pues de tal banco. Ah, me gusta.
¿Por qué? Porque hacen buenos análisis, son prudentes, no se dejan engañar, porque 4 ojos ven más que 2. Luego hay otras entidades que, ¿con quién trabajas? Con tal entidad. Y dices, mal. ¿Por qué? Porque a lo mejor a la hora de documentar el riesgo esa entidad es menos exigente y cuando yo le pida, pues me va a generar un problema. Bueno, pues sí que es cierto que dependiendo de con qué entidades vayas, la empresa pues trabaja de una manera o de otra. Y las entidades financieras sí nos gusta compartir el riesgo en empresas y saber con qué entidades estamos compartiendo. Esto es bastante importante, ¿vale? Entonces, bueno, sí que es cierto. Entonces, la concentración bancaria hace que haya menos oferta de crédito y que entonces las entidades, las empresas necesiten salir a otro sitio. Luego, la globalización lo que está haciendo es que haga que tenga que los servicios bancarios o los servicios financieros se puedan prestar desde otros negocios, ¿no? Como son las fintech, hay empresas, plataformas de crowdfunding, bueno, y otros, digamos, otros autores, otros protagonistas que vamos a ir viendo también, que veremos en el módulo, ¿vale? Pero que son novedosos y que están cogiendo fuerza por 2 temas. El primero, ¿cómo pensáis la visión que tiene la empresa, los que estáis en bancos o desde fuera? ¿Pensáis que somos un segmento querido, como pueden ser los médicos en este momento, las entidades financieras? ¿Qué pensáis? Joder, aquí sí que escribir rápido, ¿eh? No, 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 ahí es súper rápido, claro. Es decir, así como la visión social que hay, la visión social que tenemos de determinadas profesiones o segmentos, como es en la actualidad los médicos, que salimos a aplaudir a las 8 todos los días, tal, muy felices por cómo se están batiendo el cobre por nosotros. Hay otros segmentos, otros sectores que no están con la misma visión, entre ellos la banca. El 2008 realizó, bueno, una mella reputacional en las entidades financieras tremenda que ha generado un odio increíble. De hecho, nos falta gente que dice, oye, a ver si viene Amazon o a ver si viene Google, por favor, el día que se pongan, de verdad que os vamos a crucificar. O sea, es que ojalá pongan ya el banco Amazon y me voy con ellos, ¿no? ¿Por qué pensáis que las entidades como Amazon, como Google, como Apple, que tienen tanta pasta, no terminan de entrar al 100% en el sector financiero? Os lanzo ahí la preguntita. ¿Por qué pensáis? Muy bien, ya veo que estáis escribiendo, bien. A ver, porque supone prestar dinero y asumir un riesgo y además montar toda la estructura necesaria. Sí, no resulta tan rentable como creemos. Total, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, en cuanto a la estructura, bueno, todos tienen estructura para poder hacer, y hoy día montar una entidad financiera, ellos están vendiendo la tecnología. Deberían adaptar las medidas de capital impuestas a los bancos. Por ahí va el tema. No tanto de capital, porque, insisto, al final las medidas de capitalización que tenemos las entidades financieras vivimos súper a crédito. Es decir, no es necesario tener un capital de calidad superior al 16%, o sea, al 15%, ¿no? O sea, hay entidades que están funcionando con un 8%. Pero lo que sí que es verdad es que es un negocio tremendamente regulado. Lo de regulado no, ¿qué es lo que significa? Para que os ponga un ejemplo. En el 2008, ¿vale? La crisis subprime, que es súper interesante leer el estudio Ninja del profesor Abadía, que publicó en plan de coña, pero que explica súper bien qué pasa. Bueno, un préstamo, para que sea clasificado como moroso en España o en Europa, pero esencialmente en España son 3 cuotas, ¿vale? Y ahora ya las entidades con 2 ya provisionan. Por lo tanto, 60-90 días de impago
automáticamente a mora, a dotar. En Estados Unidos en el 2008 eran 12 mensualidades. Hasta la mensualidad 12 no había ninguna provisión ni nada. Es decir, la regulación que tenemos, que hay en las entidades financieras es brutal y ese es el auténtico problema. Aparte de esto, como os digo, es un negocio que reputacionalmente no ha salido nadie, bueno, no ha salido nadie. La gente va a comprar, las tarjetas funcionan, necesitan liquidez, estamos trabajando como perros para intentar dar liquidez, moratoria, bueno, para que el mundo no se pare. No ha habido o sea, ni por un momento ha habido una desconfianza en el sistema, no hay retiradas de efectivo masivas, no nos encontramos para nada además, no nos encontramos con retiradas de efectivo masivas, no nos encontramos con los cajeros, no, la gente está tranquila, está pagando y está feliz, pero nadie se acuerda de que hay un montón de empleados de banca que están yendo a trabajar asumiendo riesgos. ¿Para qué? Para que toda la rueda no se pare. Y es tremendamente importante para que puedan llegar, es decir, y esto reputacionalmente es horrible. Entonces, las entidades financieras en el 2008, del 2008 aquí, han perdido credibilidad y hemos perdido mucha credibilidad y, por lo tanto, esto hace que sea un negocio que no termina de gustar, ¿no? ¿Qué casos pensáis o os suenan que hayan derivado en esta mala imagen de la banca? ¿Qué cosas? Yo os pongo una pista, ¿no? Sería, por ejemplo, ahora que está en boga, el tema del IRPH, ¿no? ¿No? Este es uno de los elementos que, por ejemplo, salen más. ¿Qué más casos os suenan de que hayan hecho que la gente tenga mala imagen de las entidades? ¿Os suena alguno más? Bueno, os digo, tendríamos a nivel de bancarización y mala imagen, pues tendríamos, y que yo creo que las entidades no hemos hecho los deberes, porque creo que siendo un tema esencial, que la gente esté tranquila, que su dinero está relativamente seguro, es súper importante. O sea, esa tranquilidad, si a esta situación actual le tuviéramos que sumar el hecho de encontrarnos con una dificultad añadida a, a peligrar tu dinero o tus inversiones o que no tengas financiación o que nadie te coja el teléfono. Es decir, yo quiero comprar un repuesto de una nevera y llevo 3 días mandando emails porque nadie me contesta. Si puedo coger el repuesto, me pueden venir. Imposible. Imaginaros esto cuando ha habido una caída en los mercados de un 30%. La gente que tiene su dinero invertido, que llame y no lo coja, o sea, habría una situación de pánico. Bueno, pues aquí esto no sirve para nada, porque es tanto el desgaste que es tremendo. Mala imagen ha habido por el tema de las preferentes, mala imagen ha habido por el tema de los desahucios, mala imagen ha habido por el tema de los índices hipotecarios, de la concesión de riesgo, tal. Bien, pues todo esto estamos ahora en un proceso de lavadora que veremos si las entidades son capaces. Entonces, la bancarización en España lo que hace es que dificulta mucho el acceso a financiación. Y esto es un problema enorme. Es un problema que lo que hace es que haya menos actividad, que sea más difícil que esta actividad, porque a veces las 3 Fs no son capaces de dotar de dinero suficiente a las empresas. Y luego también hace que el tamaño de las empresas sea muy chiquitito, ¿vale? Que este es otro de los problemas. Entonces, bueno, en estos 2 informes que os he colado, es interesante leer cuál es este devenir, ¿no? Que en principio nosotros nos vamos a centrar aquí de ver los distintos actores, pero como la mayoría del mercado está en manos de la banca, es decir, la financiación está en manos de la banca, pues lo que vamos a analizar es qué productos con más detalle, qué productos y qué vehículos financieros encontramos para poder financiar a las empresas, sabiendo que casi todo depende de los bancos. Pero esto es un error. ¿Por qué? Primero, porque la empresa tiene que encontrar sus propios elementos y sus propios vehículos de financiación propia, generando recursos. Es decir, no es normal que una empresa que tiene una línea de descuento de 100.000 euros
no sé, que factura al año 3 millones, sea una SL y tengan 3.000 euros de capital. ¿Esto estáis de acuerdo? No es normal. ¿Por qué? Joder, porque cuando tú de repente, esa empresa no se ha capitalizado, lo que está repartiendo todo el beneficio. Claro, cuando vienen mal dadas, lo primero que haces como empresa, ¿qué es? ¿A quién le pides dinero? Al primero que pides dinero, antes de ir al banco. Si tú tienes una necesidad, ¿quién es el que lo tiene que poner? Acepto, ¿eh? Hay sugerencias en el chat. ¿Qué ponéis? ¿Algo, algo? ¿Sí? Bueno, entre que llegan las respuestas, venga, ahí veo que Basilio se está animando, va. Ya en breve puedo parecerme a los de la lotería, eso es. Del banco al dueño, es decir, a los socios. Ahí está. Es decir, si tú eres, entonces, ¿para qué sirve el capital? Pues el capital sirve para tirar si hay pérdidas. Esta es la idea. Entonces, en caso de necesidad, lo primero que hay que decir es que se ponga el capital. Esto en España es complicado porque estamos acostumbrados a entidades con muy poquito capital, hay miedo a la capitalización y en la gran mayoría de la gente, pues, digamos que se da por hecho, ¿vale? Al dueño, siempre al dueño. Muy bien. Entonces, en principio, lo que os digo, lo primero está ahí. Entonces, hay otros elementos de financiación ajenos a la entidad financiera, al banco. Y eso en otros países funciona de manera más ágil. Y en la actualidad funciona muy ágil. ¿Por qué? Porque voy a volver atrás, es decir, aquí y en el mercado financiero hay un excedente de pasta enorme. Es decir, hay cantidad de dinero que no encuentra un ratio riesgo-rentabilidad donde invertir. Entonces, eh, lo que se están potenciando son vehículos más allá del banco, para que este dinero de estados, de ahorradores con mucha pasta, de otras empresas, pues llegue a la financiación sin necesidad de intermediar los bancos, ¿vale? Entonces esto va en avance, pero no es tan claro. Como os digo, no es tan fácil porque las entidades financieras, si es una de las demandas que Ana Patricia Botín, como mujer súper influyente, súper brillante, está demandando en las autoridades mundiales es, oiga, Google no paga IVA, ¿no? Que es otro de los comentarios que habéis puesto aquí. Tú tienes una cuenta de empresa con Google y te facturan sin IVA y te facturan en Irlanda y en Dublín y no hay IVA. Y entonces, automáticamente, mañana haces una financiación a través de Google, del tipo que sea, y va a estar sujeta a una regulación distinta de la que vas a realizar cuando realizas una transacción con una entidad aquí. Entonces, bueno, aquí sí que hay grupos de poder que lo que están intentando es decir, juguemos todos a la misma, que nos pongan a todos las mismas reglas. Bueno, pues las entidades financieras no son tan rentables como la gente puede ver, porque los márgenes son bajitos. ¿Cuál sería el precio? ¿Conocéis el precio del dinero? Y esto es algo que vamos a ver luego un poquito. ¿Cuál sería el precio del dinero? Muy bien. A ver si me llega. Supongo que todos lo conoceréis. El tipo de interés. El tipo de interés. Bien, el precio del dinero es el Euribor, ¿vale? Ese es el precio. Luego lo veremos un poquito, pero sí, es decir, al final, el Euribor es lo que se paga por el dinero, es el precio, y lo que se le suma al Euribor es el diferencial, la ganancia para la entidad, ¿vale? Y por eso es importante que la entidad financiera, bueno, pues tenga esto muy, bueno, pues sea siempre a ganar. Pero claro, el Euribor, ¿sabéis cómo está ahora? Como tenéis acceso a Internet, está, bueno, negativo. ¿Esto qué significa? Que las entidades financieras estamos pagando para prestar, ¿vale? Esto también lo hacen, eso es negativo. Significa que estamos pagando. Por lo tanto, la ganancia y los márgenes en la actualidad son ruinosos. Ruinosos. ¿Vale? Porque tenemos primas por coger dinero de ahorradores, tenemos que pagar un impuesto, tienes que aportar al fondo de garantía, tienes una serie de pegas
que además si ese dinero lo llevas a guardar al Banco Central Europeo, tienes la facilidad de depósito que está negativo también, pierdes. Podríamos contabilizar en torno al 0,50 la pérdida de tener recursos para luego poder prestar. Y si prestando ganamos muy poco, realmente es complicado. Pero bueno, del negocio bancario ya iremos viendo. La idea es que en España tenemos una bancarización muy grande, donde solamente el 6% en el 13, en el 18, el 17 del negocio de préstamos está fuera del negocio bancario. Bueno, ahí es importante que esto va a tener que ir cambiando, ¿vale? Vamos a necesitar un tiempo de cambio, ¿vale? Como os decía en la otra, el dinero pasa de un lado a otro a través de vehículos financieros. Estos vehículos financieros, decimos, son el medio seguro para que el que tiene dinero lo preste y tenemos un montón de vehículos, ¿vale? Que créditos, préstamos, confirming, factoring, descuentos, circulantes, las líneas. Y del otro lado tenemos, es decir, porque a veces no se visualiza el dinero dónde llega o cómo soy yo capaz de prestar, porque si quiebra una empresa en Wisconsin del Sur, resulta que, joder, mi fondo de inversión vale un 5% menos. ¿Por qué? Bueno, porque tú personalmente igual no, pero a través ¿ves? En los planes hay menos porcentaje de financiación bancaria debido a que es un tema cultural, tienen mayor educación financiera. De acuerdo, completamente, ¿vale? Basilio, fenomenal. Es decir, Basilio, no sé si tenéis acceso vosotros a lo que ponéis en el chat vosotros o no. Sí, vale, genial. Bueno, pues exactamente, como dice Basilio, hay una cultura, quizás una cultura más liberal en los países anglosajones de, pues el Family, Friends and Fools, pues en la parte de los fools tiene mucha más fuerza. Aquí es muy raro que un amiguete tuyo vaya a poner un bar y te diga que le prestes 10.000 euros, que su negocio va a ser así, que va a ganar tanto, que tiene estos hitos y que por esos 10.000 te va a pagar unos intereses de tal tipo y que te lo devolverá dentro de un tiempo, o que si no te lo ha podido devolver dentro de un año, pues que eso se va a convertir en capital. Esto es muy raro, no se da, no es normal, no es habitual. En el mundo anglosajón es súper habitual que la parte de los fools, esa tercera F de locos, sea mucho más grande y es habitual el que haya vehículos de financiación fuera de los bancos, ¿vale? Entonces, bueno, los bancos somos un negocio terriblemente regulado y eso no solo es malo, también es bueno. Es decir, claro, cuando tú eres un ahorrador y llevas tu dinero a través de esto, de aquí, y llevas tu dinero a la entidad financiera, claro, el que no haya mucho seguimiento de a dónde va esa pasta y cómo se invierte y cuáles son las reglas, y que la entidad que te lo guarda tiene unos ratios de liquidez y tesorería para poder responder en caso de disposición, bueno, eso lo que genera es incertidumbre también. Es decir, que hay que encontrar ese equilibrio entre la liberalización y la regulación. Es decir, no se trata de que las entidades financieras estemos ahogadas con requisitos, es decir, para poder dar un préstamo hoy día tienes que haber hecho un estudio de concesión del riesgo, tiene que haber detrás algo que soporte. No puede ser algo discrecional para evitar que se elimine los errores del pasado, ¿no? Bueno, todavía hay gente que te dice ahora en estos días, la moratoria, y llama y dice, hola, quiero acogerme a la moratoria hipotecaria, por ejemplo. Y te dice, oye, no me carguéis ya el préstamo en 3 meses. Y tú dices, hombre, habrá una serie de documentación que me tengas que dar. Y esa documentación que es en la que tú te basas en el estudio del riesgo para ver si te acoges o no a la ley, pues no te la cuesta mucho que faciliten. Jo, es que se pide mucho, es que hay que pasar. En el caso, somos muy reacios. En el caso de Mota, en el sketch, es un plan de negocio. Es decir, los inversores al final lo que quieren es decir, bueno, tú es tu actividad, qué es lo que ganas, qué gastos tienes, cómo funcionas, qué previsión de ventas tienes, tal. Claro, ¿para qué? Para que saber si es viable o no es viable el préstamo. Esta es un poco la idea. Claro, si nos encontramos con el mundo de hace 20 años, era como, no, déjamelo. ¿Por qué?
tengo avales, unas tierras, ya está. Y no hay formalización. Bien, bueno, pues nosotros en la actualidad, la entidad financiera, nos encontramos con que mucho del crédito se canaliza a través de nosotros, tenemos una gran responsabilidad, con un reconocimiento social muy pequeño, porque eso sí, luego la gente que lleva su dinero al banco, si el bar ha quebrado y tú le has dado un préstamo al del bar y el bar quiebra, pues la gente lo que quiere es tener su dinero, ¿sí? No tener un trozo de bar. Es decir, que por un lado queremos que mi dinero esté seguro y que yo tenga la garantía de que me lo van a devolver y que la entidad es solvente y que lo presta con criterio, pero por otro lado queremos que al del bar se ayude, ¿no? Creo que a diferencia de la frialdad que pueden tener los anglosajones, nosotros nos encontramos muy orientados al Quijote. El Quijote, somos súper Quijotes, queremos todo. Queremos dar financiación, ayudar a todo el mundo, pero claro, no a todo el mundo se le puede ayudar, ¿no? Porque detrás tienes un respaldo y tienes que responder ante los ahorradores, accionistas en este caso del banco, o cooperativistas si es una cooperativa, o bonistas. Es decir, al final, depositantes, tú tienes una responsabilidad como entidad financiera y no puedes dejar de manera loca, ¿no? Y esto veremos luego, ¿no? Pero bueno, bien, como os digo, activos financieros hay un montón y un montón de vehículos. Me hacen una pregunta, tiene que estar por algún externo a la empresa, porque yo puedo hacer uno, pero claro, es decir, claro, la pregunta que nos hace, creo que es Cristina, bueno, es si cuando tú realizas un plan de negocio puede ser fantasía o tiene que llevar un respaldo. Bueno, pues claro, es decir, cuanto más financiación quieres y cuanto más serio es el tema del estudio de los papeles, pues más serio tiene que ser. Es decir, lo más serio sería la auditoría externa, ¿no? Sería, porque tú, bueno, como todos sabéis, se presentan cuentas todos los años, tú presentas las cuentas, una declaración de facturación y de beneficios, ¿no? Sabéis el impuesto de sociedades o a nivel de autónomo, pagas el IRPF y el IVA, ¿no? Entonces, en el IVA lo que se ve es qué volumen de negocio tienes, cuánto estás manejando, y en el impuesto de sociedades, en esencia, y en el IRPF, cuánto como autónomo, cuánto beneficio tienes. Claro, tú a futuro puedes dar una cifra de ciencia ficción. A pasado tenemos la foto pasada. Es decir, aquí hablaremos ahora de temas y cuando veamos el tema del riesgo veremos que no es lo mismo pedir, como por ejemplo ahora, pedir un dinero para asumir pagos de nóminas porque no tienes tesorería, que asumir un dinero para una inversión, ¿no? ¿Qué consideráis que será mejor? ¿Pedir para una inversión o pedir para pagar las nóminas? ¿Ya van llegando? Bueno, yo anticipo. Sí, son para pagar las nóminas es peor que para inversión, ¿vale? ¿Por qué? Porque genera riqueza. Entonces, como bien nos dice Basilio. Entonces, bueno, la realidad es que también me preguntan sobre, ¿para montar una empresa tengo que tener un plan de negocio? Si quieres financiación ajena, está claro. Es decir, inclusive para hacer como Mota, de ir a pedirle, porque lo que hace Mota no es otra cosa que ir a la familia, a los amigos y a algún loco para decir, oye, voy a montar esto y, bueno, quería una financiación, tienes dinero, te voy a dar. ¿Y cómo soportas? ¿Cómo va a ser tu negocio? ¿Cómo va a ganar? Pues mira, mi negocio se va a basar en esto, voy a tener este margen porque tengo previsión de estas ventas, tal. Es decir, los planes de negocio, además, no son eternos, sino que se pueden ir movilizando. Es decir, pues Profit Warning, ahora vamos a tener un montón de correcciones de los planes de negocios. Es decir, hay una previsión de ingresos que ahora se va a incumplir y cuando se cumpla, pues se comunica al mercado. Entonces, en principio, digamos que lo más local, el autónomo, la pequeña empresa, empresas que facturan poco, pues lo más normal es que, en principio, los planes de negocio haya siempre que tenerlos vivos, porque no hay ninguna actividad que no sepa qué previsión tiene. Tú tienes que tenerlo. Lo que pasa es que a veces no se hace por escrito. Lo mínimo es tenerlo tú con un apoyo, es decir, oye, creo que voy a vender 10 porque el año pasado vendí 10.
o porque el año pasado vendí 8, he hecho estas inversiones, el mercado está así, bien. Y si es de nueva creación, tú tienes que tener unos hitos para ir corrigiendo tu plan de negocio. Si vas a pedir financiación a la entidad financiera, pues bueno, la entidad financiera te va a preguntar, pero en España todo lo que tiene que ver con entidades financieras y creación de valor, es decir, creación de empresas nuevas, tal, es complejo. Es complejo porque, bueno, en este sentido no somos muy amantes del riesgo, ¿no? Y siempre se busca, pues como le pasaba a Mota, un aval personal o, bien, o cosas ajenas, ¿no? Entonces, bueno, pero en principio los planes de negocio siempre hay que tenerlos, siempre. Los mejores son los que están auditados, es decir, mira, este es el plan de negocio, lo hemos presentado, mis cuentas son estas, presento en el registro mercantil las cuentas, vienen auditadas por un tío externo que dice que lo que se pone ahí es verdad y eso es lo que da al mercado credibilidad, ¿no? Esto no es infalible. No sé si conocéis, ¿os suena el caso de Gowex? Una empresa española, un tal Genaro, empresa española que iba a trabajar el wifi en las ciudades, ¿os suena? ¿No? Bueno, pues os mandaré alguna y veremos. Esto es una empresa que empieza a generar un bulo, bueno, y tiene unos planes de negocio de la hostia, auditados, es decir, que, bueno, que le dan credibilidad, empieza a tener contratos, pero al final es un bluff, es un bluff. El plan de negocio no responde y al final es un bluff. Desaparece la inversión que se ha realizado allí, préstamos a inversores, a fondos y es un bluff. Pasa muchas veces. Es decir, Tesla podría ser un bluff, ¿sí? Tesla vale más que Volkswagen. No sé cuántos coches Tesla se venden, pero vale más. Tesla ha dado beneficios hace muy poquito. Si lleva dando pérdidas, o sea, es que yo no para de perder pasta. Bien, podría ser un bluff. Es decir, los planes de negocio, las auditorías, serán constantemente situaciones en las cuales se va a pedir financiación, se presentan unos números y el mercado lo acepta. Las entidades financieras ya veremos que para inicio somos muy poquito amigos. ¿Por qué? Porque buscamos una seguridad, una seguridad. Y esa seguridad, cuando alguien va a poner una actividad, no es tan fácil. Para esto empiezan a introducirse otros actores que a través de aquí, de fondos de inversión, pagarés, participaciones, incluso acciones, pues consigues de alguna manera lograr esa financiación, ¿no? El problema de las acciones es que tienes que vender tu empresa y claro, si es tuya, pues salvo que lo hagas como Amancio Ortega, que después de tenerla creada, pues ya para vivir de las rentas, saca sin perder el control por un valor brutal, pues vender la empresa cuando está en un principio empezando a crearse es difícil, ¿no? Y me preguntan aquí por Rivian. No sé qué es, no conozco ahora. Rivian, bueno, miraré, te digo. Entonces, en principio lo que decía es que casos en el mercado que hay planes de negocio que se incumplen e inversiones que se van al traste, está claro, son de alto riesgo y bueno, se va dando, bueno, se da en bastantes situaciones, pero sí que es verdad que a la hora de pedir financiación necesitamos un soporte, ¿vale? Un soporte donde la entidad determine si entra o no entra. Para esto, lo que os decía, tenemos a las entidades financieras que canalizan casi todo el ahorro, pero que son un mal vehículo para inicio o porque normalmente pedimos mucha garantía y es lo que vamos a ver en las 2 horas siguientes. Vamos a empezar a analizar un poquito por qué se piden esas garantías y por qué se piden, por qué tenemos que estudiarla y primero porque somos un negocio muy regulado, porque los márgenes son súper pequeños y solo 4x4, inversión, Son4 y Amazon. Vale, miraré, No, en principio ya te digo, Tesla, pues a mí me recuerda a Tesla muchísimo pues a las eólicas del año 2000. En el año 2000, las energéticas, las .com, es que, o sea, tenían unos ratios de conseguir beneficio, era imposible, imposible. Entonces, bueno, Tesla, pues habrá que ver, ¿no? De momento, ahora ha generado beneficios, pero bueno, yo prefiero prestarle a una empresa que gana dinero. Este es el tema. Me gusta más Inditex.
porque Inditex gana, todos los años gana. Y entonces, bueno, pues si una empresa que gana genera riqueza. El resto, bueno, pues es más riesgo. Las entidades financieras, pues tenemos a través de lo que se llaman inversores y que ya veremos en el módulo más adelante, pues bueno, existen estas, y además en Zaragoza hay inversores ángeles, donde lo que permite es acceder a financiación con un poquito más de riesgo fuera del circuito bancario, porque el circuito bancario, insisto, es bastante conservador. Claro, tiene una parte buena y es el precio, es decir, que es barato. La financiación bancaria es barata, es muy barata, es muy barata. O sea, que el cliente se quede, es que es muy barata. O sea, financiaciones en torno al 7, al 10, de, con pocas garantías, es muy barato. O sea, es que es muy poquito. Entonces, bueno, no tiene nada que ver. A mí me recuerda también a cuando los Beatles salieron y tuvieron que, de alguna manera, alguien que les publicara su disco, los Beatles, Mecano. Al final esto es un tema de financiación. Yo no tengo posibilidad de lanzar mi proyecto adelante, pido financiación y vendo los beneficios futuros. Claro, jodo, ¿cuántos Beatles o cuántos Mecanos hay? Pues muy pocos. ¿Y cuántos grupos hay que necesitan un empujón? Pues un porrón, ¿no? Al final el capital riesgo lo que hace es invertir y no siempre de la misma manera o o sea, es muy complicado acertar, ¿vale? Para dar con un Amazon te has encontrado con 100 compañías que no funcionan. Entonces, bueno, es difícil, ¿vale? Entonces, bueno, aquí vamos a ir viendo tanto la financiación bancaria como la financiación no bancaria, ¿vale? Algunos aspectos en general, aspectos que tienen que ver con la financiación y que son de índole genérico y nos quedan nada, 4 minutitos pues sí que querría ver, son cosas que salen, cosas que vamos a ir viendo, que son importante el plazo. El plazo es esencial, es decir, pedir un préstamo a un año no es lo mismo que pedirlo a 5. ¿Qué pensáis que tiene más riesgo, a 5 o a 1? Así rápido, como es un número nada más que pegarle, pim, pim, pim. Venga, 5, más riesgo a 5. Correcto, venga, todos a 5. Muy bien. Por supuesto, tiene más riesgo, por lo tanto será más caro. No es lo mismo, afecta mucho en el precio y sobre todo afecta en el vehículo, ¿vale? Y esto, por ejemplo, ahora en grandes empresas o en países es súper importante porque el Banco Central Europeo está garantizando la compra de deuda a través de vehículos de países a menos de 30 meses, o sea, hasta 30 meses. De tal manera que si yo soy España y necesito dinero, hago una emisión de deuda y pongo un bono a 3 años o un pagaré o lo que sea y lo llevo a descontar automáticamente a que me lo compre el Banco Central Europeo con garantía. Esto es importante, o te lo vendo a ti con la garantía de que el Banco Central cuando se lo presentes te lo va a comprar. Por lo tanto, el plazo, menos riesgo, ¿vale? Muy, muy, muy importante, ¿vale? Luego hay otro tema que es el CIRBE, ¿conocéis? ¿Sí o no? Por no enredarme mucho en estos 2 minutitos. ¿Bien? ¿No? ¿Sí? Vale. Bueno, pues si alguno quedara que tímido, el CIRBE es la comunicación de riesgos a Banco de España, ¿vale? El CIRBE lo que tiene es que es una comunicación 6.000 euros. Menos deudas por debajo de 6 no las vamos a ver. Bueno, hoy día, puedes tener 10 préstamos de 1.000 y tener 10.000 no salir en CIRBE con la misma entidad o la comunicación de riesgo a Banco de España. El cliente tiene que autorizar. Esto veremos. Cuando veamos datos en concreto y requisitos, bueno, pues esto es súper importante, que el cliente autorice por todo lo que tiene que ver con protección de datos, ¿vale? Bueno, a la hora de pedir financiación, un elemento importantísimo es el tipo de interés, ¿vale? Es decir, cuánto voy a pagar o cuánto voy a recibir. Es decir, si yo voy como emisor al mercado a por dinero, cuánto voy a tener que pagarle al ahorrador que me presta, ¿sí? Ese tipo de interés va a marcar la rentabilidad de la operación, ¿vale? Normalmente son tipos nominales sobre lo que se habla y bueno, es importante, ¿vale? Muy importante. Hoy día, para mí, más importante que los tipos de interés son comisiones, gastos y seguros, ¿vale?
muchas de las operaciones, con esto de la venta cruzada y sobre todo de los márgenes, es decir, las entidades financieras son un negocio de mierda y esto la gente no termina de verlo. Es que tenemos unos márgenes del 1%, no hay actividades que tengan estos márgenes. Es tan penoso que hasta las fintech casi prefieren vendernos la tecnología, desarrollarla y venderla a la entidad financiera que meterse en el rollo de ponerse a prestar, porque al final por un margen de un 1% es súper pequeño. Entonces lo que hacen es directamente pasar de entrar. Entonces, bueno, ¿cómo ganamos dinero? Pues a través de comisiones, de seguros, de tal manera que, bueno, todo esto, cuando vemos las ofertas en concreto de las distintas financiaciones, nos vamos a tener que meter muy mucho en el detalle de qué cosas llevan aparejadas, porque a veces es más caro el collar que el perro. A veces tengo que pagar un seguro, ya salta la alarma de que son menos 10. A veces tengo que pagar un seguro que me va a costar más dinero que lo que estoy pagando de tipo de interés. Entonces, bueno, por no extenderme, son menos 10. Muchísimas gracias por vuestra atención en este ratito. Ya os digo que de este tema os voy a colgar tarea, ¿vale? Algún artículo para que vayamos entrando y calentando y de aquí a la siguiente sesión iremos avanzando en los distintos temas. Cualquier duda o consulta tenéis mi email y sin problemas, ¿vale? Vamos a simplemente, no tenéis que apagar, simplemente, nos vemos aquí con la siguiente presentación dentro de 20 minutos, ¿vale? Muchísimas gracias y hasta pronto.